Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos una vez más a este espacio del Florentino y este video que hacemos cada vez, cada semana de revisión del mundo, de cómo está el mundo, el review del mundo. Yo soy Anderson, feliz de estar aquí con ustedes como cada semana, aprendiendo un poco más, porque recuerden, esto es un camino de aprendizaje que me he propuesto para aprender algo más de la geopolítica, de todo esto que pasa cada vez y que nos impacta de manera significativa, así creamos que no. Así que si se juntan a este viaje conmigo, ya saben qué hay que hacer, simplemente dar un like, suscribirse y seguir en esto aprendiendo conmigo. Así que vamos a empezar de una vez porque esta semana, como todas, también tiene sus cosas y hay que ver de una vez qué es lo que está pasando. Vamos a ir entonces, primero que todo, a Israel, aquí en nuestra gran Pachamama que esta semana nos trajo muchas sorpresas. Vamos a ir a Israel. Y aquí tenemos la foto de estos dos. Estos dos que son como... No es que se lleven muy bien, la verdad. Si los vemos ahí en esta foto, no se ven muy amigos. Los dos, ninguno de los dos tiene una cara de hermosos amigos ni nada por el estilo. Tenemos por un lado al genocida Netanyahu y por el otro a su ministro de defensa Yoav Galán. Ellos dos son reconocidos porque no son muy amigos, aunque tienen que trabajar juntos. Y en esta semana ocurrió que le desautorizó o no le dejó viajar a los Estados Unidos para tener una de las reuniones que mantienen ellos allí. No le dio la autorización de viajar al ministro de Defensa y ya muchas voces están diciendo de que hay rencillas entre ellos dos, de que puede haber como cierta, ¿cómo decirlo? Cierto roce entre los dos y de que hay desconfianzas o de que Netanyahu cada vez se está mostrando como una persona más desconfiada, incluso pues de los más cercanos a él, que empieza a haber traiciones en todas partes y de que puede ser que le estén quitando el puesto o de que le estén atacando por todas partes. Y bueno, es una persona que en este momento sabe que si pierde esas guerras o esa guerra en la que está, pues va a caer preso o muerto, así que se está jugando también su propio pescuezo, así que no me extrañaría que este personaje esté empezando a ser mucho más paranoico respecto a quienes lo rodean y eso incluye pues a su primer ministro, a su ministro de defensa y a toda su cúpula, así que este tipo de cosas pueden pasar, pero bueno, vamos a ver más bien qué ha pasado un poco más en este conflicto, un poco para sintetizarlo, porque por supuesto todos los días hemos visto noticias de qué es lo que ocurre en Oriente Medio, de que si hay ataques, de que si hay represalias, de que si hay contraataques. El día de hoy como tal ya se reportaban de contraataques por parte de Hezbollah y se reportaba al menos el fallecimiento de 4 militares israelíes a causa de ataques de Hezbollah. Aquí nos lo tiene The Washington Post, que nos hace como un, también como el resumen de lo que ha pasado en este fin de semana frente a este conflicto en Oriente Medio. Nos habla aquí efectivamente de los 4 soldados de las fuerzas de defensa israelí que fueron asesinados por Hezbollah o pues por ataques de Hezbollah, pero también nos pone aquí abajito de que Estados Unidos o el Pentágono ha anunciado este domingo, lo ha anunciado hoy, de que va a enviar los sistemas THAAD, que son sistemas antimisiles para proteger los cielos de Israel y además de eso 100 tropas terrestres, 100 tropas americanas a Israel. Con esto lo que estamos viendo es que Estados Unidos cada vez más se involucra, pero de manera más directa con Israel. Estábamos viendo de que el involucramiento hasta ahora era de apoyo, de darles el visto bueno, de enviarles armamento, de enviarles dinero, pero ahora se están involucrando. Estamos enviando sistemas de defensa y además de eso tropas. Es decir, van a haber botas militares de los Estados Unidos en territorio israelí. Esto está escalando definitivamente y las noticias aún siguen. Aparte de esta noticia de las 100 tropas, también, bueno, acá estábamos hablando también del ataque de Hezbollah con drones que dio de baja a los 4 militares. También Netanyahu en este fin de semana llamó a que se retiraran los, como dicen acá, los peacekeepers o las fuerzas de paz que tienen las Naciones Unidas allí en Líbano.
Él directamente le ha dicho y directamente llamó o se comunicó con Antonio Guterres, que es el director de las Naciones Unidas, para que retirara las fuerzas de paz. Estas fuerzas de paz están ahí o han estado ahí desde el 2006, cuando tuvieron o se acabó la guerra entre Líbano e Israel, para asegurar de que no hubieran retaliaciones por parte de uno u otro bando. Así que aquí los vemos, ellos con sus cascos azules. La cuestión son los peacekeepers, son las fuerzas de paz de la ONU como tal, para mantener la zona en equilibrio, como en control. Ahora viene Netanyahu y le dice de que les advierte, bueno, mejor dicho, que les había advertido de que necesita que retiren a estas fuerzas de paz de la zona. ¿Qué está queriendo hacer? Está queriendo quitar una de estas fuerzas para él poder entrar directamente en Líbano, de pronto, porque va a entrar por esta frontera que tiene sin nadie que lo pueda parar. Incluso se reportaba de que había atacado los comandos de la UNIFIL, que son estos comandos de las Naciones Unidas, donde resultaron varios soldados de la UNIFIL heridos con misiles que él había disparado y que supuestamente les había advertido con horas de anticipación de que se iban a presentar los ataques. Esto nos deja entrever, por supuesto, cómo es el carácter de Netanyahu, que no le importa, no le interesan las Naciones Unidas, no le importa la ONU y no le importa las fuerzas de paz que puedan tener allá. Pero él dice, les advierto, e igual ataca y hiere a las fuerzas de la UNIFIL. Así que ahí lo tenemos, él sigue atacando y sigue queriendo entrar en Líbano y escalar todas estas tensiones. Ese es más o menos el mapa general que tenemos de momento. Como ven, siguen las hostilidades, sigue creciendo. Ahora con el involucramiento de tropas de Estados Unidos, vamos a ver en qué para todo esto. Y por supuesto el otro actor grande, Irán, que ahorita vamos a ver qué ha pasado con Irán. Pero mientras tanto vamos a seguir porque también Estados Unidos en esta semana fue noticia, no precisamente de pronto por lo que vemos aquí de sus políticas y la campaña ahorita entre Trump y Kamala, sino por esta imagen que estamos viendo acá. Miren esto, y esta era la imagen que se veía esta semana desde el espacio del huracán Milton. Miren nomás esa cosa enorme, enorme que se ve desde el espacio. Un huracán que empezó siendo un huracán de categoría 1 o una tormenta tropical de categoría 1, súper tranquilo, pero escaló rápidamente hasta ser un huracán de categoría 5 y llegó a tocar tierra en la Florida, en Tampa, Florida. Ahí lo ven, miren cómo está pasando justamente por aquí en el Golfo de México y después subió hasta aquí. De pronto podríamos ver un poquito la figura de lo que es Florida, por donde hizo su paso, causando destrozos, dejando a millones de personas privadas de energía eléctrica y causando millones y millones de dólares en pérdidas, y también al menos se reportaban unas 10 o 11 personas fallecidas y muchas más desplazadas por esto. Sin duda es un golpe grande para los Estados Unidos. No es el primer huracán que sufren, porque 2 semanas antes habían sufrido también el paso del huracán Helene, y son los dos más grandes que han habido ahora. Ahora, antes, o al menos duraron unos 12 años sin un huracán de tal magnitud como podríamos ustedes podrían recordar tal vez Katrina por allá hace en los 2000, otro más por aquí, pero hubo como cierto periodo, se habla de unos 12 años en que no hubo un huracán tan fuerte. Pero ahora volvieron estos huracanes, o pues en la temporada de huracanes más fuerte que nunca, y es así como nos saltan noticias como estas, que nos lo dice Euronews, de el por qué o qué fue lo que hizo que el huracán Milton fuera como grande y peligroso. Aquí nos hablan más o menos de que claramente un huracán lo que necesita es agua caliente, temperaturas cálidas para poderse formar, y además de eso el aire también que entre, ¿no? Así que estábamos hablando de que en las aguas, acá lo dicen en el artículo, estaban a más o menos unos 30 grados centígrados. 30 grados que fue de lo que se alimentó este huracán para llegar a crecer tan rápidamente, como pasar en unas horas, en unas cuantas horas de una pequeña tormenta a ser ese huracán de categoría 5. Dentro de varias cosas que pueden pasar, como la temporada del año, las aguas cálidas,
también se le echa un poco la culpa pues a la acción del cambio climático ocasionado por el hombre. Es decir, que también este tipo de huracanes son causados por el cambio climático. Y si sigue así, pues obviamente vamos a tener efectos mucho peores pues en un futuro, ¿no? Así que eso fue lo que hizo. Se habla, o muchos meteorólogos también hablan de que esto fue como una tormenta perfecta, o sea, las condiciones se dieron perfectas simplemente para que fuera así de problemático, de que además aquí lo dicen, de que su ojo era de 6.4 kilómetros y estaba girando bastante rápido, lo cual ocasionó de que, lo dice acá, facilitó la sobrecarga de todo este material, de todo el aire y que pudiera generar más y más energía. Eso es lo que pasó con el huracán Milton. Las imágenes obviamente hablan por sí solas. Por aquí teníamos fotos también de el antes y después de algunos lugares donde vemos cómo eran antes y justo después de que pasaran, pues lo vemos. Simplemente lugares totalmente inundados, destruidos. Algo que estoy seguro que hemos visto ya más de una vez, sino que no me está cargando muy bien. Como siempre, mi internet algo lento. Pero bien, aquí estarían las fotos comparativas que nos dejaría The New York Times. Pero hay otra imagen que me gustaría mostrarles, y esto la muestra Sputnik. Es una viñeta que ellos están mostrando, pues también para criticar un poco cómo ha sido el manejo de esta situación catastrófica, porque además de todas estas pérdidas de las que hemos estado hablando, pérdidas humanitarias, este desastre, pues precisamente humanitario, también podemos entrever la política dentro de esto, ¿no? De cómo se maneja o cómo o cuál es el tratamiento que se le da. Y esta es la viñeta que nos dejaba Sputnik. Y mírenla aquí, acá lo dice como Mudslide Victims United, o sea, como Unite. Víctimas de los deslizamientos de tierra unidos. Y nos dice, el gobierno ha pagado 4 millones a las víctimas del huracán Elaine. Y aquí está la personita del FEMA, el agente del FEMA, diciendo como si usted califica, le damos hasta $750. Y la persona está simplemente leyendo ahí como el papeleo a ver cómo le pueden ayudar a restaurar sus pérdidas. Mientras en el otro lado tenemos que, y 200 billones a Israel y Ucrania en los últimos 2 años. Y ahí tenemos a Zelensky, al actor, diciendo de que no es suficiente todo ese caudal de billetes que recibe. Y allá al fondo, hacia el otro lado, hacia el West Bank, vemos de nosotros vamos a hacer genocidios si nos pagas por eso. Así es de directa la crítica mordaz, nada más que decir, de qué son las prioridades, ¿no? De cuáles son las prioridades. La prioridad tuya o el negocio o la inversión, que son las palabras que hemos escuchado, de la inversión tuya, como Estados Unidos que eres, era allá en Ucrania, es allá en Israel, porque es el negocio que te va a dar mucha más rentabilidad que tener una buena base para poder ayudar a toda la población, a toda la gente que queda atrapada dentro de estos huracanes, ¿no? Así que ahí tenemos, es muy diciente esto y pues el artículo nos habla un poco de esto, de cómo el FEMA tiene problemas para llegar a todas las víctimas, de cómo se han dado solo 4 millones y efectivamente esto es insuficiente para todos los destrozos que han habido frente a los 200 billones que dan, porque cada vez que Zelensky va, por ejemplo, a Estados Unidos, ya lo dijo Trump en su momento, cada vez que Zelensky va, sale como con 20 millones más, con 200 millones de dólares más así en el bolsillo. Así de sencillo. Pero la gente que lo necesita no lo recibe realmente. Ahí está. Así que esta es la noticia en esta semana de Estados Unidos. Vamos a seguir a Bruselas, Bélgica. Y aquí tenemos una foto porque esta semana fue de un choque espectacular. Este fue el choque entre estos dos que estamos viendo aquí en la imagen. Uno es Víctor Orbán y la otra es Ursula von der Leyen. Los dos tienen un cargo en este momento pues de presidencia dentro de lo que sería la Unión Europea. Solo que pues Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea y en este momento el señor Víctor Orbán es el presidente rotativo para la Unión Europea.
Cada semestre se hace la rotación o una presidencia rotatoria. En esta ocasión, en este semestre, le tocó a Víctor Orbán y ya hemos visto en capítulos anteriores de cómo él ha hecho todo este movimiento para reunirse, por ejemplo, con Xi Jinping, con Putin, con Trump, para promover, incluso también con Zelensky, para promover la paz y acabar con el conflicto que está en Europa. Él es una persona que se está destacando en este momento por ser pro-europeo, por ir con Europa, con las ideas de Europa, pero obviamente de una Europa soberana, una Europa independiente y obviamente de que no esté agarrada de los pelos con Rusia, sino al contrario, de que estén colaborando todos juntos como debería ser. Es una de las pocas personas que llama a la decencia, que llama al entendimiento y a terminar el conflicto y habla con todas las partes, pero aún así, estos descarados, como la señorita Ursula von der Leyen, lo acusan de ser prorruso, lo acusan de ser un pro-Putin, mejor dicho, o algo así, de que quiere estar vendido hacia los intereses de Moscú y no le permiten o dicen que no habla en nombre de la Unión Europea cuando él hace estas jugadas. No habla en nombre de la Unión Europea, pero en este momento es el presidente rotativo de la Unión Europea. Y lo quieren desconocer simplemente por el hecho de que es el único adulto, en este caso, que está en pro de la paz. Y en esta semana que tuvieron esta cumbre, pues protagonizaron un rifirrafe entre los dos. Primero salió pues Víctor Orbán a dar su presentación de la presidencia y hablar un poco de cuál es el estado en este momento de Europa. Una Europa que no está siendo competitiva, una Europa donde Alemania va hacia abajo, donde China obviamente tiene más mercado de, por ejemplo, vehículos eléctricos y Europa nada. Europa nada. También ha remarcado un poco la necesidad de la migración, de mantenerla controlada y de esta soberanía que ellos necesitan y de ser referentes en la industria, porque en este momento la industria europea pues tampoco está muy arriba, que digamos. Para eso recordó el plan Draghi, que el plan Draghi es de Mario Draghi, hace un par de semanas lo presentó, diciendo de que si Europa sigue como va a ser totalmente irrelevante pues en los siguientes años. Así que él retoma esas palabras diciendo de que se necesita, de que ahí está el plan Draghi para mejorar la cuestión, de que se necesitan los 800.000 millones o más para poder inyectar de nuevo la relevancia que necesita Europa. Después, Ursula von der Leyen sale a la palestra a decir de que cómo era posible que él hablara de eso cuando él era un tipo que apoyaba a Putin, que no veía una invasión, o mejor dicho, que le echaba la culpa, en sus palabras, le echaba la culpa al invadido y no al invasor, refiriéndose al conflicto de Ucrania, porque claramente Víctor Orbán tiene una línea que es antiguerra en este sentido y que no apoya a los planes de financiar a Ucrania frente a Rusia. Y después, claramente, volvió a responder Víctor Orbán. Así que ese fue el rifirrafe que se vio. Aquí no lo dicen, por ejemplo, en la noticia. Y después de eso, le respondió Orbán diciendo de que von der Leyen, aquí lo dice, el título lo dice, Huffington Post, Orbán acusa a von der Leyen y Manfred Weber de querer derrocar al gobierno húngaro. Eso, la verdad, yo incluso diría que no tiene mucho de descabellado. Podría ser porque estas personas están acostumbradas a que si a alguien no les conviene, de que si no les interesa, pues lo pueden sacar. Le meten una revolución, alguna cuestión, alguna vaina de que la democracia ha hablado, lo sacan del poder y ponen en el poder a un títere que les pueda servir, ¿no? Así es como nos lo cuentan y efectivamente nos decían, según Orbán, el hecho de que estos líderes conservadores alemanes hayan propagado un nuevo gobierno es insólito, agregando que los húngaros no quieren esto y prometió que el Ejecutivo no observará con los brazos cruzados. Así que esa es la pelea que se tiene en este momento entre von der Leyen, entre Víctor Orbán. Cabe destacar que a Víctor Orbán en un momento lo estuvieron aplaudiendo las alas más de derecha, más conservadoras de la Unión Europea y lo aplaudieron bastante, hay que decirlo.
Lo mismo con Ursula von der Leyen, tal vez, pero de los de su bancada. Así que lo que vemos es simplemente una fractura dentro de esta Unión Europea, que vamos a ver cómo puede afectarlos más adelante, pero sí es cierto que necesitan ponerse las pilas y trabajar en mejorar la Unión Europea. Y vamos a ver Rusia ahora, porque por supuesto también fue noticia esta semana, y ahí está la foto del señor Blatt y el que está saludando, el que está ahí a su derecha, a su izquierda para nosotros, es el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Y es que se estuvieron reuniendo en esta semana en una cumbre, el viernes más exactamente, en una cumbre que se dio en Turkmenistán, que iba a ser como una ceremonia, o bueno, como una asamblea para un homenaje, si no estoy mal, hacia un poeta, un gran poeta de Turkmenistán. Era algo que no se tenía planeado directamente de que se encontraran ellos dos, pero de una vez aprovecharon el momento para encontrarse los dos líderes. Y la noticia que primero nos salta es esto, que se transmite al mundo de Irán y Rusia están unidos, de que Irán y Rusia se dan la mano. Y esa es la noticia que nos dejaban como tal, o como tal, aquí digamos tenemos el RFI, que nos da el titular de que afirman tener posiciones cercanas en la escena internacional. A ver si carga. Aquí está. Nos dice: el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo iraní Masoud Pezeshkian afirmaron este viernes tener posiciones cercanas sobre varios temas internacionales en un contexto de conflicto en Medio Oriente y tras de más de 2 años y medio de ofensiva rusa en Ucrania. Ahí nos cuenta de que ellos estuvieron hablando y dijeron: vamos a trabajar juntos activamente en la escena internacional y nuestra evaluación de los acontecimientos mundiales son a menudo muy cercanas, dijo Putin a Pezeshkian. También continúa: las relaciones con Irán son una prioridad para nosotros y se desarrollan con éxito, añadió en un breve discurso retransmitido por la televisión estatal rusa. Así que ahí podemos ver efectivamente cómo es esta relación que sostiene Irán con Rusia, que va desde intercambios también en lo tecnológico como también en defensa. Hemos visto cómo Irán le ha dado drones, fábricas de drones también a Rusia, y cómo Rusia ha colaborado con Irán también dándole sistemas de misiles de defensa antiaérea. Así que los dos van muy en conjunto y es también una carta para Irán tener a un aliado como Rusia en este marco del conflicto que tienen. Ahí tenemos marcados los conflictos, los jugadores. Tenemos a Irán, Rusia por un lado, Israel, Estados Unidos por el otro, que pueden estar siendo esta eterna guerra de gendarmería en la que no se pelean directamente Estados Unidos y Rusia, sino que utilizan un intermediario. Así que eso puede ser Irán, pero Irán en este momento se está volviendo cada vez más independiente, sobre todo con la noticia que vimos esta semana de el posible o la posible prueba de nuclear que se llevaría a cabo, de la que nos estaban hablando pues algunos medios en esta semana, que sería la siguiente noticia que veríamos. Efectivamente, aquí tenemos la imagen, esta imagen que nos compartían por aquí. Aquí podemos ver el registro sismológico. Resulta de que en esta semana se detectó un terremoto, o al menos una actividad sísmica fuerte de unos 4.6 grados en la escala de Richter en Irán. Y el patrón era así. Todo estaba normal y de repente, movimiento telúrico y después normal. Algo que, por ejemplo, estaban diciendo por ahí quienes comparaban de pronto, al compararlo con un terremoto normal, pues tiene réplicas, es mucho más extendido en el tiempo, es diferente. Esto tiene más pinta o es más parecido a lo que se esperaría de una explosión. ¿Y por qué sería no una explosión en el suelo o algo así? Porque se pueden hacer explosiones o pruebas nucleares en tierra, es decir, se hace una perforación, se pone la bomba a unos cuantos kilómetros bajo la corteza terrestre y allí es donde se hace la prueba para detonarla en un lugar más seguro y no irradiar obviamente hacia los exteriores, sino de que sea bajo tierra. Y esto puede claramente causar un evento sísmico que puede ser detectado en cualquier lado del mundo.
Una vez que esto esté, pues no está confirmado, obviamente no va a salir Irán a confirmar y decir sí, ya la tenemos, puede que lo tengan en este momento en el secreto más absoluto, pero de una vez es llamativo y nos puede estar indicando de que puede ser que ya estén o teniendo los toques finales o directamente ya tengan el arma nuclear. Y recordemos una cosa, cuando se tiene ya el arma nuclear es cuando dejan a un país en paz. Si no, miremos a Corea del Norte. Cuando ya tienen el arma nuclear, ya te dejan en paz, no te van a tocar, porque ya no alcanzan a hacerlo. Ya es el juego diferente. Ya entró a la mesa grande de los niños grandes que tienen armas nucleares y el precio es mucho más elevado. Así que puede ser que por fin Irán haya alcanzado esto y esto les sirva como el definitivo tate quieto para que lo dejen quieto de una vez por todas en la región y ya ni Israel ni Estados Unidos le vayan a tocar por piernas. Veremos si esto es así, si después se termina confirmando o qué ocurre. Mientras tanto, podemos ver tal vez un poco cómo ha sido la ofensiva también en Ucrania, porque ha avanzado bastante. Y es que en esta semana se ha reportado de que las fuerzas rusas siguen avanzando en Kursk. ¿Se acuerdan de Kursk? Kursk fue esta región, o es esta región donde hace unos 2 meses el ejército ucraniano se llenó la boca ante el mundo diciendo de que habían atacado y conquistado territorio ruso y que habían avanzado un montón de kilómetros en simplemente 24 horas. Pues resulta que están perdiendo cada vez más este territorio frente al ejército ruso que sigue recobrando poblaciones. Aquí la agencia TASS nos informaba de los unsuccessful ataques o los ataques fallidos de los ucranianos y las pérdidas que han tenido en esta región de Kursk y nos hablan de hasta 22.600 tropas que se han perdido durante estos 2 meses. 22.600 tropas perdidas en la operación de Kursk. Además de eso, pues pérdidas también en armamento. Estamos hablando aquí de que en el día las pérdidas se remontan a 300 personas, 300 combatientes, 10 vehículos armados, estamos hablando de al día en promedio, incluyendo tanques. Bueno, esto fue en el último día, 7 tanques en el último día. Leopards, también tanques, incluyendo tanques Leopard de fabricación alemana, vehículos de infantería, otros vehículos blindados y también como AS-90 Howitzer de fabricación inglesa, morteros y 11 vehículos. 8 en las últimas 24 horas, nos dice la agencia TARS, 8 servicemen o 8 pues soldados se rindieron en las últimas 24 horas. En total, nos dice acá, durante los combates de Kursk en el área, el enemigo ha perdido 22.600 efectivos, 157 tanques, 72 vehículos de infantería, 98 personales armados, 909 vehículos de combate armados, 619 vehículos más, 186 armas de artillería, 36 lanzadores de cohetes múltiples, incluyendo las plataformas HIMARS. 9 HIMARS han perdido y 6 MLRS. Así que eso también son pérdidas, por un lado millonarias y también por otro tristes en cuanto a la pérdida de vidas humanas que han tenido allá y siguen avanzando. Aquí teníamos el mapa, vamos a ver si nos carga también rápido, el mapa que nos pone el Instituto de Estudios para la Guerra. Obviamente esto no es algo prorruso ni nada por el estilo. Yo siempre les presento fuentes diversas, desde las rusas, prorrusas, hindús, chinas, de todas partes, para que podamos hacer este ejercicio comparativo. Y este es el mapa que nos daba el Instituto del Estudio para la Guerra de cómo ha avanzado. Miren, esta zona, toda esta zona que estamos viendo aquí, era lo que había avanzado originalmente el ejército ucraniano en el territorio ruso. Ahora la parte rusa es lo que ya se retomó, toda esta zona está retomada, esta también, la parte amarilla es lo que siguen avanzando en estos últimos días. Acá incluso nos señalan de que las fuerzas rusas señalan de que el 13 de octubre, es decir, hoy, las fuerzas se hicieron con Lubimovka, recuperaron Lubimovka y también Olgivovka. Así que siguen avanzando. Lo azul es lo que todavía se dice mantener en control ucraniano.
pero poco a poco se están embolsando por aquí y por acá. Si terminan de embolsarse, ya conocemos cuál es la estrategia rusa: embolsar artillería y suprimir. Así que vamos a ver qué tanto más le meten allá de refuerzos, porque está siendo una tumba, literalmente, para las fuerzas ucranianas y su loco disque presidente Zelensky, porque no es presidente, es simplemente alguien que se quedó en el poder. Ese es el avance en este momento que estamos viendo de las tropas rusas, de cómo está en este momento el conflicto. Así que veremos qué sigue ocurriendo. Había otra noticia que tenía por aquí, porque esto saltó hoy, efectivamente. Esto es un medio árabe, ya que, vamos a ver si me vuelve a cargar. Había un medio árabe que nos hablaba de las sanciones. Ah, acceso denegado. Este era un medio árabe y nos estábamos hablando de las sanciones que estaba imponiendo los Estados Unidos al petróleo y al gas también iraní. Porque recordemos que Estados Unidos lo que hace es poner sanciones, poner todo tipo de sanciones para que no puedan los países vender de manera autónoma pues sus productos. En este caso lo que hicieron fue atacar a producciones petrolíferas para sancionarlas y que no las puedan vender, y obviamente Irán ha dicho que esto es algo injusto y que pues no puede ser. Estos son los primeros pasos que dan. Ya hemos visto que siempre lo hacen. Con Rusia lo hicieron, 19.000 sanciones, pero ahí siguen estando a flote. Así que vemos cómo está el conflicto servido, cómo sigue pataleando, y veremos qué sigue pasando esta semana. Nos acercamos cada vez más a la conferencia de los BRICS, que se va a dar entre el 22 y 24 de octubre de este mes, en unos 15 días más o menos. Así que hay que estar pendientes, porque esa reunión de los BRICS, que será en Kazán, aquí en Rusia, va a ser muy importante, y hay muchos que lo están diciendo que puede ser algo que cambie completamente el panorama mundial. Veamos a ver qué pasa. Quién sabe, a lo mejor hay quienes lo dicen que puede ser un nuevo Bretton Woods, donde cambie el orden mundial definitivamente, o al menos sea un paso más. Yo creo que va a ser al menos un pasito más. No sé si terminen por sacar la nueva moneda, pero seguramente se van a añadir nuevos países y tal vez veamos nuevas invitaciones. Tal vez la invitación a Colombia, quién sabe. Así que ahí están las cosas, señores. No es más por mi lado. Espero les haya gustado este review que le dimos a la semana en cuanto al mundo. Y nos veremos en 8 días. Recuerden estar muy despiertos, y que si me ven por la calle me pueden pedir una pola. Muchas gracias por ver y que tengan una feliz semana. Adiós.